En el capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo llega al clímax de su argumento. Todos, sin excepción, están bajo pecado. No se trata solo de los gentiles, ni solo de los judíos, se trata de la humanidad entera. Pablo pinta una radiografía moral de nuestro mundo, una que sigue siendo vigente hoy: mentiras, orgullo, violencia, indiferencia hacia Dios. Y dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Parece una sentencia dura, ¿verdad? Pero es precisamente esta verdad la que abre el camino al Evangelio. Romanos, el capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, pues sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Históricamente, los judíos creían tener cierta ventaja espiritual por ser el pueblo escogido, y en cierto sentido la tenían. A ellos se le confiaron los oráculos de Dios, las escrituras, pero Pablo rompe la idea de superioridad. ¿Qué ventaja tiene el judío?, pregunta Pablo. Ninguna. En cuanto a la salvación, porque todos pecaron. Aquí Pablo está desmontando siglos de orgullo religioso. En su época, muchos pensaban que por cumplir ritos o tradiciones podían alcanzar justicia. Pero Pablo, con valentía apostólica, dice: no hay diferencia. No hay ni linaje, ni religión, ni esfuerzo humano lo que lo pueda salvar. Una curiosidad muy conocida es acerca de que los rabinos del siglo I enseñaban que Abraham estaba sentado a la puerta del infierno para asegurarse de que ningún judío entrara al infierno. Aquí Pablo destruye esta falsa seguridad y lo hace para abrirnos los ojos al verdadero camino de salvación. Hoy, los cristianos están pensando o creyendo que por el simple hecho de ser cristianos y de asistir a la iglesia ya tienen la salvación asegurada.
Bueno, dejemos que el libro de Romanos nos diga si esta verdad es la que prevalece. Aquí, en este capítulo 2, Pablo introduce una imagen poderosa. La ley como un espejo. No fue dada para limpiar el hombre, sino para mostrarle su suciedad. Esa es la razón de la ley. Por eso, Pablo declara expresamente, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la cultura romana existía una costumbre interesante. Antes de un juicio, el acusado era confrontado con una lista detallada de sus delitos. Del mismo modo, la ley de Dios nos muestra lo que somos para llevarnos al arrepentimiento. Pero Pablo no nos deja allí. Cuando parece que la condena es total, una palabra resplandece como un amanecer después de la tormenta. Pero ahora, dice Romanos el capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ese pero ahora marca el inicio del Evangelio o de la buena noticia. Dios no nos dejó perdidos en nuestras culpas. Él proveyó un camino de salvación, no por obras, sino por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Aquí entra una de las palabras más profundas del griego bíblico, diskainoisiteo, es decir, la justicia de Dios, que significa no solo la justicia que Dios exige, sino la justicia que Él mismo otorga a los que creen. Y esto es revolucionario. Dios no solo declara inocente, sino que nos reviste con la justicia de Cristo. Aleluya. Dios no solo nos señala nuestra culpabilidad, sino que por medio de Cristo nos dice, ustedes ahora son inocentes de toda culpa. Eso es gracia. Pablo usa tres palabras que eran muy conocidas en su tiempo: redención, propiciación y gracia. Estas tres palabras necesitamos entenderlas muy bien. Redención es el término usado para liberar esclavos mediante el pago de un precio. Y por eso, cuando hablamos de redención, entendemos que Cristo pagó ese precio con su sangre. La siguiente palabra, propiciación, es una palabra tomada del propiciatorio en el templo, el lugar donde se rociaba la sangre del sacrificio. Jesús se convirtió en ese lugar de reconciliación entre Dios y el hombre. Y finalmente, la palabra gracia, que es el regalo inmerecido, gratuito, imposible de comprar. No hay precio en esta tierra que pueda pagar el regalo de la salvación. Por eso es que decimos que somos salvos por gracia. No es que no lo podamos pagar, es sencillamente porque no alcanzarían las riquezas de esta tierra para pagar la salvación. Por eso nadie es salvo por obras. En un mundo romano donde todo se compraba, desde el perdón hasta la ciudadanía, Pablo anuncia algo inaudito: la salvación no se compra, se recibe por fe. Y entonces Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Toda gloria humana desaparece, porque no es por mérito, sino por misericordia. Y al final Pablo une a todos bajo una misma bandera. Dios es Dios de judíos y de gentiles. El Evangelio derriba muros,
une corazones, restaura identidades. Romanos capítulo 3 no es solo una lección de teología, es la puerta a la humildad, a la gratitud y a la fe genuina. En el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Romanos, Pablo sigue escribiendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿acaso por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Ninguno de nosotros es justo, pero hay un Dios justo que decidió justificarnos por amor. Esa es la esencia del Evangelio. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Así que cuando el enemigo te recuerde tus pecados, recuérdale tú Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y este no solo es el comienzo de un viaje que cambiará tu forma de ver la fe. Prepárate, porque en el siguiente capítulo, el capítulo 4, Pablo hablará de la fe de Abraham. Este ejemplo transformó el mundo. De eso es lo que está tratando Pablo. Por eso, el libro de Romanos es tan importante, no solo de estudiarlo, sino de entenderlo, porque de esa manera no vas a estar tratando de hacer cosas para alcanzar la salvación. La gratitud nos lleva a adorar, servir, obedecer, pero no por ello queremos alcanzar la salvación. Nos encontramos en el siguiente devocional para leer el capítulo 4. Abraham justificado aparte de las obras.